algunas están de vacaciones, otras no pudieron llegar. Le damos gracias al Señor por las que están aquí hoy. Las que están aquí hoy salieron a comer maná hoy. Póngame el título ahí: pocos y malos. Pocos y malos. Few and evil. ¿Lo dije bien? Pocos y malos. Oiga bien, la porción que vamos a leer hoy, la primera parte está en el PowerPoint, el resto de los pasajes van a estar en su Biblia. Así que si usted no trajo Biblia, acérquese a alguien que tenga Biblia, porque de lo contrario usted va a creer todo lo que yo digo, y usted no puede creer todo lo que yo digo. Usted tiene que creer todo lo que la Biblia dice. Amén. Amén. Pocos y malos. Hoy vamos a estar mirando la vida de un hombre que sus años fueron pocos y malos, y a lo mejor algunos de nosotros nos podamos identificar con ese hombre. Así que yo le invito a que se ponga de pie y que miremos en Génesis capítulo 47, los versos del 7 al 9. Como le dije, esos están en el PowerPoint, y ahí en adelante los otros están en su Biblia. Génesis 47, 7 al 9. Este suceso se da cuando Jacob le es notificado que su hijo José vive, y él va a Egipto. Dice así el verso 7: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, este es el maná que tú tienes para tu pueblo en esta mañana. Tu pueblo ha salido de sus hogares a recoger el maná. Permite que cada uno pueda recoger la porción exacta que necesita. Que no recoja de más, que no recoja de menos. Que recoja la porción exacta que necesita. A ti, solo a ti, damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de continuar, yo me voy a tomar una libertad. Yo espero que no esté malo, pero yo le voy a pedir al papá de Jerónimo, Juan Blas, por favor venga acá al frente. Quiero que levantemos una oración por este hombre. Este hombre está sufriendo en estos momentos. Él acaba de llegar de Honduras a visitar a sus hijos, y allá en Honduras acaba de morir un hermano. Y él tuvo que decir. Yo quiero que hagamos una oración por él. Padre, te alabamos, te bendecimos, Dios. Y te damos gracias
Gracias, Señor, por este varón. Gracias, Señor, por todos los años de vida que tú le das. En estos momentos, Dios, hay un dolor en su corazón profundo. Como hermano de él, Señor, te quiero. Señor, yo no está allá con él. Yo te pido, Señor, que acá tú lo consueles. Señor, que pueda sentir el amor tuyo, el abrazo tuyo, Señor, y que pueda ser fortalecido por ti, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos permites tener a él acá. Y tú tienes tus propósitos y tus razones. Muchas veces son misterios para nosotros, pero tú nos dices que todo obra para bien para los que te aman, Dios. Y este varón está aquí hoy porque te ama, Dios. Fortalécelo, Señor, en estos días que va a estar acá. Y cuando él retorne, Señor, a su país, que él pueda, Señor, llevar consuelo para aquellos que están allí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, iglesia. Amén. Jacob aquí dice que sus años, cuando Faraón le preguntó, son 130. ¿Usted cree que 130 años son pocos? 130 años son muchos años, ¿saben? Pero qué triste es cuando un hombre tiene que decir 130 años, pocos y malos. Cuando comparamos esos 130 años de Jacob con los 175 años que vivió su abuelo Abraham y con los 180 años que vivió su padre Isaac, en realidad 130 son pocos. Pero si le sumamos a eso, que son malos, oigan, este hombre verdaderamente se la vio fea. Iglesia, vamos a estar mirando en forma rápida porque este hombre dijo que 130 años de vida habían sido pocos y malos. 130 años, pocos y malos. A lo mejor alguno de ustedes, o a lo mejor yo mismo, me pueda identificar con este hombre. A lo mejor a los jóvenes, que apenas lo que tienen son 17, 18, 15, ellos dicen, verdaderamente son pocos mis años. Pero han sido malos o han sido buenos. Vamos a mirar en la vida de Jacob cómo han sido los años de Jacob. Y ahí mismo en Génesis, le voy a invitar a que vaya al capítulo 25 del libro de Génesis. Y yo quiero que entienda algo, iglesia. Estamos hablando de un hombre que es el padre de la nación de Israel. Estamos hablando de un hombre que le fue profetizado desde su nacimiento. Y aún así, a la edad de 130 años, dice que sus años fueron pocos y malos. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Muchas veces se nos venden cosas que no son ciertas, que están erradas, aún dentro de la misma iglesia. Muchas veces dicen, ven a Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Ven a Jesús y si tú no tienes paz, vas a tener completa paz. Ven a Jesús y si tú no tienes gozo, vas a tener completo gozo. Este era un hombre
llamado por Dios, que caminó 130 años y él consideró que eran pocos y malos. Y dentro del pueblo de Dios hay cristianos que sus años han sido pocos y malos. Y no es porque Jesús falló en darle paz, o porque Jesús falló en darle gozo, o porque Jesús no tuvo el potencial para poder resolver sus problemas. Es porque la persona escogió no estar gozoso. La persona escogió vivir en contienda con todo el mundo. Y después dice, el evangelio no sirve. El evangelio sirve si tú haces lo que la Biblia dice. Si tú no haces lo que la Biblia dice, el evangelio no sirve, ¿sabes? La Biblia dice que la salvación viene única y exclusivamente a través de Jesucristo. Si tú haces eso, tú eres salvo. Si tú crees en lo que dice la palabra, tú eres salvo. De lo contrario, tú no vas a ser salvo. ¿Falló Jesús? No. Falló el hombre que no siguió lo que Dios dijo que hiciera. Cuando usted va al doctor, muchas veces, y esto lo hacemos gran parte de nosotros, vamos al doctor porque estamos enfermos, nos dan un medicamento, empezamos a tomar el medicamento y a los pocos días, porque ya nos sentimos bien, nos sentimos mejor, echamos a un lado el medicamento y no lo consumimos completo. A las pocas semanas estamos peor. ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones que nos dio el doctor. Y así es la vida cristiana. Vamos a mirar a este hombre, Jacob. Génesis capítulo 25, los versos 22 y 23. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto es la mamá de Jacob dando a luz. Y da a luz a Jacob y a Esaú. Pero desde el vientre de su madre, ya Dios le está diciendo, va a haber contienda, va a haber división, y un pueblo va a gobernar sobre otro. El menor, que en este caso es Jacob, va a gobernar sobre el mayor, que es Esaú. Pero note que ya Dios, que conoce desde el principio el final de cada uno de nosotros, ya le está diciendo a la mamá, hay contienda entre esos dos. O sea que ya este hombre nació que iba a tener contienda. Sin embargo, es hijo de Dios, ¿sabe? Vamos a avanzar un poquito más. Mire lo que dice Génesis capítulo 25, ahora de Jacob directamente. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, oiga bien, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Note que este hombre ahora le roba la primogenitura a su hermano. Se la robó. O sea, no podemos tapar el cielo con la mano. Lo que Dios no tapa, ¿por qué lo vamos a tapar nosotros? Jacob aquí le está robando a su hermano la primogenitura. Usted se da cuenta, usted está empezando a conocer a Jacob, el patriarca, el responsable del nacimiento de la nación de Israel. Vamos a seguir más adelante.
Ahora lo vamos a ver mintiendo a su padre. Génesis 27, 18. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob, el padre Isaac ya estaba ciego. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Usted está viendo ahora, Jacob no solo le roba la primogenitura a su hermano, ahora le roba la bendición del primogénito. Llega donde el papá, le prepara un guiso, el papá no ve, viene y lo trae, lo presenta, el papá le pregunta: ¿quién eres? Y él dice: yo soy Esaú, tu hijo. Pero era Jacob. Y recibió la bendición de primogénito. Entienda algo, iglesia. Cuando usted dice una mentira, usted tiene que decir una mentira más grande para sostener la mentira más pequeña. Y a esa mentira usted tiene que decirle una más grande. Y tiene que ir agrandando. ¿Y sabe qué? Esto es como una pirámide, pero upside down, al revés. Va de pequeño creciendo a grande, hasta que llega un momento donde ya lo pequeño de abajo no puede sostener la mentira y se desploma. Así es la mentira, y así es lo que le ocurre al que dice mentiras. Ahora vamos a ver, como le robó la primogenitura a su hermano, ahora su hermano lo quiere matar. Y la mamá de Jacob le dice: huye hacia casa de tu tío Labán y quédate allá hasta que tu hermano se le apacigüe la ira. Y él llega allá a Labán, a donde Labán, y comienza a trabajar con Labán, y él ve allí a una mujer que le gusta, se enamoró. Y mire lo que dice en Génesis 29, 25. Él trabajó 7 años por esa mujer que le gustó. 7 años. Y ahora llega el momento del casamiento. Ahora llega el momento de él recibir a la mujer por quien él trabajó. Y mire lo que dice el verso 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Note que él viene de engañar a su hermano, de engañar a su padre, pero ahora lo engañaron a él y no le gustó. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Muchas veces usted y yo hacemos cosas a otras personas que cuando nos las hacen a nosotros no nos gusta, pero qué fácil la hacemos a otros, ¿verdad que sí? Jacob había engañado a su padre, había engañado a su hermano. Ahora Labán lo engaña y se ofendió. Es tremendo, ¿ah? Pero entonces ahora viene la revancha de Jacob. Ahora Jacob dice: tú me engañaste, ahora yo te voy a engañar a ti. Y entonces empieza a hacerle una trampa. No sé cómo funcionaba esto, ¿sabe? Pero la Biblia dice que Jacob peló unos palitos, y cuando las ovejas estaban en celo, cuando él veía que las ovejas eran flaquitas y raquíticas, le ponía el palito para que las ovejas vieran el palito. Y cuando daban a luz, las cabritas, las ovejitas que nacían eran raquíticas. Y entonces cuando venían las de él, él quitaba el palito y las de él eran fuertes. Y así se fue enriqueciendo. Mire cómo dice, el capítulo 30, Génesis 30, 42. Génesis 30, 42. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así era la más débil para Labán y la más fuerte para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y siervas y camellos y asnos. Comenzó a trabajar con su suegro Labán, pero le empezó a hacer trampa a Labán. Y él empezó:
Y los criados de Labán ya empezaban a comentar: Jacob se está quedando con todo de mi padre. Mire qué tramposo es ese Jacob. Pero es el padre de la nación de Israel, ¿sabe? Ahora bien, mire la forma en que Jacob resolvía los problemas. Oiga bien, porque esto es importante, porque también nos pasa a nosotros muchas veces. Jacob ahora sabe que los hijos de Labán y los siervos de Labán están hablando de que él le está robando todo a su padre. Y mire lo que dice Génesis capítulo 31, verso 20 al 22. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. ¿Sabe una cosa? Esa es la forma que muchas veces nosotros resolvemos los problemas. Huimos, nos vamos. Entienda algo: problema que usted no resuelva, donde quiera que usted se vaya, el problema lo va a hacer. Y donde quiera que usted llegue, usted se va a enfrentar con el mismo problema hasta que no lo resuelva. Pero Jacob, esa era la forma de resolverlo. Cuando supo que el hermano se enojó, huyó. Cuando supo que Labán se enojó, huyó. ¿Por qué? Porque esa era la forma más fácil de resolver los problemas, pero no es la forma más efectiva, ¿sabe? Joven, los jóvenes muchas veces entran en muchos problemas. La forma de resolverlo no es huir, ¿sabe? Hay que enfrentar los problemas, porque si huyes, el problema te va a alcanzar. Tarde o temprano te va a alcanzar. Y volviendo al título que dice pocos y malos, a lo mejor viendo la vida de Jacob, nosotros nos podemos identificar con ciertas cosas y darnos cuenta de que, wow, algunos de mis años han sido malos. Han sido malos. Génesis capítulo 37. Ahora Jacob está de vuelta. Tiene sus hijos y le llega una noticia dura. Génesis capítulo 37, verso 35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Esto es cuando le dicen a Jacob que su hijo José se lo comió una fiera. Lo que Jacob no sabía era que no era cierto. Pero se acuerda que nosotros predicamos aquí con relación a esos 22 años que Jacob vivió creyendo que su hijo había muerto. 22 años de angustia, de sufrimiento. Usted se está dando cuenta por qué Jacob, cuando se reunió con Faraón, le dijo 130 años pocos y malos. Porque en la vida de Jacob, aun cuando era el patriarca, aun cuando había sido llamado por Dios, aun cuando había sido profetizado, aún así su vida no fue muy recta delante de Dios, ¿sabe? Y sus años fueron pocos y malos. ¿Querría Dios que fueran pocos y malos? No, Dios quería que fueran muchos y buenos. Como Dios quiere que los años de nosotros sean muchos y buenos. Pero tenemos que tener cuidado, porque nosotros no podemos hacer que sean pocos y malos. Pocos y malos. Ahora la pregunta: ¿cuántos y cómo han sido los días de los años de nosotros hasta hoy? ¿Cuántos y cómo han sido los días de los años suyos y míos hasta el día de hoy?
hoy. En relación al matrimonio, ¿cómo han sido tus años? ¿Han sido buenos? ¿Han sido pocos? ¿Han sido muchos? ¿Han sido malos? ¿Cómo han sido tus años? En relación a tú como padre y como madre. En relación a los hijos, ¿cómo han sido tus años? Para con tus padres, ¿han sido pocos y malos? ¿O hasta el sol de hoy han sido muchos y buenos? No estoy hablando, oiga bien, no estoy hablando de que no hayan problemas en el matrimonio. En los matrimonios hay problemas, ¿sabe? El matrimonio que le diga a usted que no tiene problemas, ese es un matrimonio ficticio. Hay problemas en los matrimonios. Pero son más los problemas que los momentos gratos. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Se supone que sean más gratos que malos. De igual forma con los hijos, el que tus padres te corrijan no quiere decir que esos son tiempos malos, al contrario, esos son tiempos buenos. Porque el que a su hijo ama, lo corrige. Si tu padre no te corrige y tú piensas son años buenos, entiende que son años malos, porque no te está corrigiendo. Pero si te corrige es porque te ama. Si te corrige es porque ellos tienen más años que tú, han vivido más, han pasado más situaciones y conocen y saben. Yo me acuerdo que cuando yo tendría como unos 15 años, 16 años, andábamos un grupo de amigos y entre ellos había unos que no eran muy buenos, ¿sabes? Entre ellos había unos que no eran muy buenos. Pero mi mamá siempre, para ese tiempo, yo no iba a la iglesia, mi mamá a la iglesia y tenía 3 hermanas mayores que yo. Y entonces a ella le gustaba hacer fiestas. Entonces las fiestas eran como decimos en la marquesina, en la casa, en el garage. Ahí era que se hacían las fiestas. Y se corría la voz de que habían fiestas. Y a mi mamá, oiga bien, a mi mamá le gustaba que mis hermanas hicieran fiestas. ¿Sabe por qué? Porque así venían los muchachos y las muchachas y ella podía observar con quién yo andaba o con quién andaba mi mamá. Y después que se acababa la fiesta, ella me llamaba y me decía: fulanito no anda en malos pasos, ¿verdad? Yo lo sabía que andaba en malos pasos. Pero claro, joven al fin, ustedes se creen que saben más que nosotros los padres. No, mami, no, él no anda en malos pasos. Y mi mamá me decía: no te quiero ver con él. Joven, por más que tú sepas, tus padres van a saber lo que tú sabes. Tus padres van a saber más que tú. Ah, no, porque yo sé más tecnología, y más computadora, y más, pero no saben más de la vida que ellos. Por lo tanto, no pienses ni creas que vas a poder engañarme. Otra cosa, padre, ustedes como padres tienen que estar a ojos abiertos, ¿saben? Porque si no, entonces sus hijos se van a aprovechar. No permitan eso. En su casa quien manda es usted. No, que este es mi cuarto. ¿Alguno aquí ha oído eso? Este es mi cuarto y este es mi lugar privado. Usted no tiene lugar privado en la casa de papi y de mami, ¿sabe? En una ocasión mi hijo me dijo eso. No, fui al cuarto y le tenía el seguro puesto a la puerta. ¿Qué pasa aquí? No me le ponga seguro a la puerta. El que nada malo está haciendo no tiene por qué poner seguro en la puerta. Volvió y le puso el seguro. Y mire, le saqué la cerradura.
Se la saqué y se lo dejé sin seguro por una semana. And I took the dog Doorknob. A la semana le puse la cerradura otra vez y le dije, la próxima vez que le quites el pestillo te quito la puerta. Iglesia, en la casa papi y mami son los que mandan. Yo tengo mi derecho, usted tiene su derecho hasta donde papi y mami se lo permitan. Your dad and your mom told you. Y joven, y esto lo digo con respeto, pero lo digo por si algún padre no se atreve a decir. El día que tú quieras tener privacidad, te buscas tu apartamento. Y ahí nadie tiene que decirte nada. Pero mientras mi hermana segunda, cuando cumplió 21 años, le dice a mi papá, ahora puedo llegar aquí a la hora que quiera. Y dice, ¿por qué? Ah, pues yo soy mayor de edad. Y mi papá le dice, mientras tú vivas en este techo, tú llegas cuando yo diga. Cuando tú tengas tu apartamento, tú llegas a la hora que quieras. Pero aquí, llegas cuando yo diga. Iglesia, los padres tenemos que ponernos fuertes, ¿sabes? Los padres tenemos que ponernos fuertes. En Puerto Rico decimos, el mono sabe el palo que trepa. Y si los niños saben que mami no va a decir nada, van a seguir haciendo. Y van a seguir haciendo. Y van a seguir haciendo. Pero usted parece firme. Por lo tanto, joven, si te han castigado, si te han regañado, si te han quitado en algún momento el celular, o te han quitado la tablet, o no te dejan entrar en la computadora, entiende que tu papi lo está haciendo por amor a ti, por bien aquí. Por bien aquí. ¿Cuáles han sido tus días? ¿Cuáles han sido tus días como estudiante? ¿Las has pasado bien? ¿Las has pasado mal? ¿Cuáles han sido tus días como abuelo, como abuela, como tío, como tía? Como suegro, como suegra, como yerno. No, mire, fíjese. Ahí está mi yerno. No, mire, nosotros tuvimos una yerna, la que era esposa de mi hijo. Y... ¿ah? ¿Yerna no es? ¿No era? Ok, perdón. Nuera. Una nuera, la esposa de mi hijo. Y mi esposa tenía dos opciones. Opción A, enojarse con ella porque le robó a su hijo y vivir amargada con ella porque le robó a su hijo. Opción B, ganársela. Y así también se ganó a su hijo. Déjame decirle a los padres que tienen hijos varones, tienen que tratar de ganarse a sus nueras. Porque tristemente, la mujer jala más hacia sus padres que los hombres hacia sus padres. ¿Sabe? Una realidad. Por lo tanto, usted tiene que tratar de ganarse a su nuera. Pues Isis, Hilaria decidió ganarse. Y Isis entró a la casa como una hija. Al punto que cuando mi hijo murió, ella se vino a vivir con nosotros y estuvo con nosotros como por un año, ¿verdad? Casi 2 años estuvo viviendo con nosotros. Nosotros le tuvimos que decir a ella, Isis, tú fuiste fiel a mi hijo, tú lo cuidaste y velaste por él, es tiempo de que tú rehagas.
Y entonces fue que ella That's what she empezó y buscó y se casó. and she got married. Pero la tuvimos con nosotros. We had her with us. Ella nunca tuvo hijos She conmigo. never had children. Ella tiene un hijo en su matrimonio, Now she has dos, y ella dice que nosotros somos sus abuelos. now they're saying that we are their grandparents. Iglesia, pero Church. todo eso va en los años de la vida de nosotros. ¿Cómo son los años de la vida de nosotros? ¿Cómo han sido los años de la vida de nosotros? ¿Cómo han sido los años en la vida de nosotros? La pregunta, iglesia, Jacob vivió 130 años. Fueron malos y pocos por todo lo que había pasado, por todo lo que había atravesado, por lo malo que fue él, robándole al hermano, engañando al padre, engañando al tío. Sin embargo, algo ocurrió. Cuando le llega la noticia a Jacob de que su hijo no estaba muerto, sino que su hijo era segundo en Egipto y lo estaba mandando a buscar, él se alegró en gran manera. Y camino a Egipto, Dios le habló. Mire lo que dice Génesis capítulo 46, verso 4. Génesis 46, verso 4. Yo descenderé contigo a Egipto, le dice el Señor, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. 130 años, pocos y malos, ahora va en camino a encontrarse con su hijo favorito, José. Y Dios le dice, José va a cerrar tus ojos. Jacob vivió 17 años después de llegar a Egipto. O sea, tuvo 17 años en que compartió con sus hijos, compartió con sus nietos, vio la bendición y la prosperidad que tenían sus hijos. O sea, fueron años felices, fueron años de gozo, fueron años de alegría. Mire cómo dice en el 47, el capítulo 47, verso 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Dios le profetizó que José iba a cerrar sus ojos. Y ahí lo vemos en el verso 40, en el capítulo 49, verso 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Capítulo 50, verso 1. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Usted se da cuenta? 17 años antes, Dios le había dicho a Jacob, José, tu hijo, va a cerrar tus ojos. 17 años después, Jacob, ahora un hombre transformado, ahora un hombre completamente cambiado, ahora un hombre que ya no hacía maquinaciones, que ya no hacía robo, que ya no estaba velando a ver a quién engañaba. Ahora Jacob tiene el poder de poder llamar a sus hijos y profetizar sobre ellos qué es lo que iba a ocurrir en el futuro, qué es lo que iba a ocurrir en el futuro con ellos. Y en esos momentos murió y José fue el que lo abrazó. José fue el que lo cerró los ojos. 17 años pasaron y Dios cumplió su promesa. Iglesia, hoy es un día especial, porque hoy Dios nos confronta con nuestra vida desde los comienzos hasta hoy, hasta ahora, hasta este momento. ¿Cómo han sido nuestros años? ¿Pocos y malos? ¿O han sido muchos
y buenos. Sí, Joseph, su vida fue transformada. life was changed. Hoy en día, hoy aquí, hoy Nowadays, aquí, el Señor standing Jesús. here, He's present. Y Él no quiere que tú He pienses doesn't want you to think tanto en esos días pasados, about those esos días que han sido malos, esos días que han sido difíciles. Dios quiere que tú empieces hoy, que tú empieces ahora, que tú eches atrás todo eso. Si fueron pocos y malos, o fueron muchos y buenos, gloria a Dios porque fueron muchos y buenos, pero Dios quiere hacer lo mejor. Si fueron pocos y malos, Dios quiere que tú empieces a regocijarte nuevamente. Pero tú lo vas a hacer única y exclusivamente si tú reconoces y entiendes que han sido pocos y malos. Hay aquí personas que han tenido días pocos y malos, pero Dios quiere hoy cambiarlos a muchos y buenos. Usted tiene que decidir. Dios no puede decidir por usted. Usted es el que decide. Yo lo voy a invitar a que estemos por aquí. A lo mejor usted es de los que los años de su matrimonio han sido pocos y malos. Dios quiere que hoy eso cambie, ¿sabe? Dios quiere que de aquí en adelante los años restantes sean muchos y buenos. Pero usted decide. Iglesia, no desperdiciemos nuestro tiempo en discusiones vanas, en contiendas que no tienen sentido, en negatividades. Concentrémonos en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Iglesia, Dios tiene bendición para cada uno de nosotros, pero usted tiene que reclamarlas. Usted tiene que reclamarlas. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos.